Continuando con el desarrollo del teórico sobre arte argentino del siglo XX, nos introducimos en lo que sería las primeras vanguardias nacidas, desarrolladas, alimentadas y proyectadas de Argentina al mundo. Me estoy refiriendo al arte no figurativo. Cronológicamente nos ubicamos en la década del 30. Hay una serie de movimientos, grupos. Los más importantes son los que aparecen en la diapositiva. Arte Madí, arte concreto e invención, el perceptismo, espacialismo e informalismo. Bueno, vamos a desarrollar los elementos esenciales de cada uno de ellos, volviendo a resaltar la importancia que tuvieron en cuanto a el proceso de desarrollo que tuvo el arte rioplatense, básicamente. En el año 42 se junta un grupo de jóvenes, Maldonado, Glito, Ardenquin, y hacen una feroz crítica contra lo que se consideraban vanguardias. Vanguardia era el grupo de París, Vanguardia era Petoruti, Vanguardia era, bueno, todos aquellos pintores, artistas en general, que habían desarrollado el arte moderno a fines de la década del 20 y la década del 30. Este grupo de jóvenes escriben un manifiesto acusándolos de indignidad, en el sentido de que han vuelto a las formas canonizadas que pretendían destruir. Y bueno, hay frases en ese manifiesto bastante hirientes. Por ejemplo, es necesario suprimir a los imbéciles del arte. Bueno, esos son postulados de este grupo que en verdad va a ser revolucionario desde el punto de vista estético formal de manera radical. En el año 44 publican una revista de arte que es la revista Arturo. Fue una primera publicación y única publicación, pero va a servir como un elemento de cohesión de jóvenes, básicamente rioplatenses. Digo rioplatenses porque aparte de argentinos había uruguayos, con una fuerte inquietud en una vuelta de tuerca a las innovaciones estéticas y formales de la producción artística. Ellos son Ardenquin, que era uruguayo, Giulia Cosise, que era europeo pero radicado desde temprana edad en Buenos Aires, Rod Rothfuss, que, bueno, otro uruguayo, Maldonado, Yomi, Loza, y me están faltando varios, pero bueno, estos son los que vamos a hacer referencia. Me falta una mujer, Lili Prati, que también es una figura descollante de estos movimientos. Bueno, ¿cuál va a ser la primera agrupación que se forma como tal? Se conoce como Madí, ¿sí? La palabra Madí, hay discusión hasta el día de hoy, inclusive ellos no dejan claro qué es lo que significa Mahdi. Algunos lo resumen a las iniciales de materialismo dialéctico. Todos están enrolados en movimientos de izquierda. Otros en función de una consigna de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil Española: Madrid, Madrid, no pasarán. Y otros toman de Madí las letras iniciales para poner 4 conceptos básicos que definen el grupo: movimiento, abstracción, dimensión e invención. Bueno, lo cierto es que este grupo lo que va a proponer Madí es una reflexión sobre el cuadro en sí. Por más que se hayan elaborado invenciones, innovaciones, creaciones, el cuadro siguió siendo la ventana al paisaje renacentista. El cuadro siguió teniendo un marco, es el marco ventana. El marco siguió siendo una forma rectangular o cuadrada. Entonces lo que van a hacer es desfasar ese cuadro. Acá tenemos un ejemplo de Maldonado. ¿Qué es lo que hace en este cuadro sin título de Tomás Maldonado?
se remite a Cuadrado Rojo sobre Cuadrado Negro de Kazimir Malevich. Recuerden que Malevich es un abstracto, un suprematista ruso, y lo que hace es a las figuras rebatirlas y rebatir el marco. El marco empieza a ser partícipe de la composición, de la estructura compositiva. Se va a abolir definitivamente el marco ventana. El mejor ejemplo que encontré es este, son los 3 círculos rojos de Rod Rothfuss. ¿El cuadro qué es? Bueno, son 3 círculos de contorno negro y centro rojo, 2 figuras rectangulares y 2 figuras amarillas. Fíjense que están presentes los colores primarios, y 2 figuras amarillas completamente irregulares, con alguna forma trapezoidal. Y aquí estamos viendo como el marco funciona como un ordenador de la estructura compositiva. Bueno, estos jóvenes en general van a negarse a definirse como artistas abstractos. Ellos coinciden todos en la ausencia de la figuración y que el trabajo fundamental de la pintura es la labor sobre el color, la línea, el plano y el espacio. Desaparece toda subjetividad en la pincelada, o sea, los colores siempre van a ser planos. Y estos son antecedentes, toman como antecedentes a otro uruguayo, Joaquín Torres García, que había fundado en París un grupo que se llamaba Círculo y Cuadrado, cuya perspectiva principal era humanizar la geometría y geometrizar lo humano. Bueno, o sea, vamos a ver que la rotura del marco tradicional se hace implementando las formas más diversas posibles. Vieron entre círculos rojos esto, por ejemplo, una completa irregularidad en cuanto a la composición del marco, que es parte de la composición también. Acá tienen formas distintas. Ese cuadro parece una H, este cuadro es un octógono. Este cuadro, bueno, no guarda relación con figura espacial ninguna, o sea, es una completa irregularidad, donde se plantean adentro formas geométricas, colores planos, no tiene que haber ningún tipo de resabios o vestigios de la pincelada del autor. El borde de la tela debe ser un principio activo del cuadro. Una pintura, dicen los artistas Madí, debe ser una obra que empiece y termine en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este grupo va a proclamar que la construcción artística es una invención, es un invento, no es una representación. Una representación supone una sustitución. Cuando uno hace un retrato, o sea, cuando uno pinta o dibuja un retrato, esa pintura o ese dibujo es una sustitución del rostro de alguna persona. Uno cuando representa a un paisaje sobre un lienzo, sobre un muro, lo que está haciendo es sustituir árboles, ríos, montañas, por una representación. El objeto Madí es un objeto en sí mismo. Eso va a ser acentuado por un desgajamiento de este grupo. Este grupo de jóvenes se van a dividir en Madí, arte concreto, invención y perceptismo. No voy a hacer una consideración general particular de cada una de ellas, sino decir eso. Madí fue un arte total. Tuvo esta vanguardia, representaciones escultóricas, musicales, teatrales, dramatúrgicas, y un elemento descollante son estas estructuras móviles. Son esculturas desarmables. Estaban basadas en los juguetes articulados de Joaquín Torres García. Bueno, para nosotros es común un juguete articulado, no era tan común en esa época. Y Yula Cosice
lo que hace es transferir a la escultura esas características. Si ustedes bueno, pueden ver un video del grupo Madis o de Yula Kosi, se van a ver que el público era invitado a darle distintas formas. Al ser estructurada, al ser articulada, esta escultura podía ser modificada completamente. Bueno, eh, bueno, la escultura Madí tiene estas características, tiene este peso. O sea, estamos viendo la misma perspectiva en cuanto a la conformación, planimétrica, colores planos, pero articulados. Se pueden articular. Bueno, esa es una estructuras extensas, y aquí vamos a empezar a hablar de pintura. Un desgajamiento del grupo Madí va a ser el arte concreto de invención, que va a plantear que la pintura es un invento, pero recuperando los planos. O sea, sigue negándose a considerar como pintores abstractos y recuperan los planos. Acá tenemos un ejemplo de Tomás Maldonado. Es un cuadro que, o sea, el plano está pintado en su totalidad. No hay casi elementos constitutivos del cuadro. Fíjense la parquedad con que están trazadas esas líneas. Esto marca un regreso al plano y también a la ortogonalidad. Aquí la ortogonalidad se ve reforzada por un único juego compositivo. O sea, son líneas verticales y líneas horizontales, pero mucho más parcas si nosotros las comparásemos con los pintores abstractos. Un principio básico de estos pintores es eso, es desterrar completamente de los pintores abstractos, a quienes no querían, los rasgos de espiritualismo o emoción o sensibilidad. Madí crea e inventa. Bueno, antes de hablar de Raúl Loza, el manifiesto Madí, ¿qué es lo que dice? Cuando empieza, habla del arte Madí como una organización de elementos propios de cada arte en su continuo. En esa organización del arte está contenida la ordenación dinámica, el desarrollo del tema propio, la ludicidad, o sea, el juego, y la pluralidad como valores absolutos. Y abuelen toda injerencia de los fenómenos de expresión, representación y significación. Repito esto porque me parece por demás distintivo de este grupo. Quedan abolidos la expresión, la representación y la significación. Los objetos artísticos son objetos como cualquier objeto que el ser humano vea. Ese concepto va a estar aceitado aún más por Raúl Loza. Raúl Loza, voy a hacer 2 o 3 referencias con respecto a su biografía porque me parecen por demás interesantes. Loza, junto con 2 hermanos más, vivían en un pueblo del interior de Buenos Aires, Alberdi. Son huérfanos desde temprana edad, se dedican a la pintura, pero pintura de diseño, pintura de carteles. Y el pueblo decide hacer fiestas y ferias recaudando dinero para mandarlos a estudiar a Buenos Aires. Las fuerzas vivas de Alberdi escriben una carta destinada a Hipólito Yrigoyen, pidiéndole una beca para que los hermanos Lozas pudiesen estudiar arte, formarse artísticamente en Buenos Aires o en el exterior. Bueno, el golpe de Estado del 30 deja trunco este proceso, pero los hermanos Loza, unos años después, llegan a Buenos Aires. Y acá voy a hablar de Raúl Loza, el más prolífico de los 3. Loza y sus hermanos militan en el Partido Comunista, son militantes de tiempo real. Raúl es encarcelado varias veces, pasa más de medio año preso.
Y por supuesto que las ilustraciones que hace y la producción que hace a principios de la década del 30 tiene estas características. Es un arte combativo, es un arte de denuncia. Pueden ver, por ejemplo, el Cristo crucificado. Ese dibujo se conoce como Nueva Crucifixión, es una crucifixión, pero no en la cruz cristiana, sino en una cruz gamada. Y abajo, Loza denuncia una de las torturas implementadas por la Policía Federal Argentina en la década del 30, que es la picana. La picana eléctrica se utilizaba para separar animales, pero a partir de la década del 30, década infame, si las hubo, eh, la Policía Federal la utiliza en seres humanos. Loza se enrola con los miembros de la revista Arturo, era tan joven como ellos, tenía 23 años nada más, y se da cuenta que las formas anteriores, la forma que él practicaba inclusive, han caído en desuso, son formas agotadas y que el arte necesita una renovación. Él participa del movimiento Madí, participa del arte concreto invención. Acá tenemos una obra de Loza dentro de la preceptiva Madí, la dislocación del cuadro, por ejemplo. Sin embargo, Loza va mucho más allá y en el año 47, 1947, funda el perceptismo. ¿El perceptismo en qué consiste? Bueno, es un movimiento que genera Raúl Loza, donde incorpora a los procesos de creación artística principios científicos. Están en esa época vigentes, en ebullición, en discusión, elementos de la física cuántica, de la teoría de la relatividad de Einstein, la nueva matemática, la geometría moderna, no la geometría euclidiana, y esos principios, junto con un método que inventa Loza, son aplicados a la obra de arte. La obra de arte pasa a ser una relación, una construcción de carácter científico. Yo no puedo ir más allá porque por más que he leído bastante no termino de comprenderla, sin embargo lo que puedo hacer es mostrar algunas imágenes para ver uno de los elementos más vanguardistas que sí hubo. Los objetos son objetos siempre irregulares y uno de los elementos que va a ser el perceptismo es ya directamente disolver el marco y ubicar los objetos sobre muros. El arte, decía Loza, debe ser un objeto cotidiano. El arte no debe estar en museos, el arte no debe estar en galerías, sino que el arte debe estar en la vía pública, el arte debe estar en las oficinas, el arte debe estar en las casas. El contexto se considera donde se instala la obra y ese contexto va a ser el que va a provocar las variaciones en el espacio que se genera y los colores también. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Estas son, bueno, obras de El Muro y la Vida, se conoce. Loza estuvo en Neuquén, hizo una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes y acá quiero mostrar esto, o sea, el arte perceptista en una casa común y corriente. Decía Loza que esto era resultado de un profundo estudio científico y que si variaba el color y la disposición de los muebles o el color, eso hacía que se modifique el tamaño y los colores de los objetos de arte. Bueno, Loza pintó hasta muy entrada de edad, a sus obras las numeró, las obras tenían número 1, obra número 1, obra 2, obra 3, obra 4. En la década del 90 llegó la obra 1000, así que pintó hasta el 2003, creo. Fue un creador, un innovador y verdaderamente un artista de vanguardia. Bueno, estas obras de Madí, Arte Concreto Invención y el perceptismo, son la primera vanguardia que se forja, que se alimenta y que tiene un reconocimiento a nivel internacional. O sea, ya se dejaron de traer vanguardias imitadas
y estos jóvenes lo que hicieron fue generar una vanguardia propia. Bueno, quería mencionarlas por ese valor que tiene. Bueno, el Loza es a sus 90 años el personaje que aparece ahí abajo, dentro de su casa taller, donde bueno, podemos ver algunas obras que identificaríamos rápidamente como del periodo Madí. Bien, otro personaje que contribuye a este proceso este, de, de divergencia artística es Lucio Fontana. Lucio Fontana es un rosarino, nacido en el año 1899, que vive 20 años en Argentina y se va a Italia, donde vive su padre, trabaja con su padre en un taller, y viaja permanentemente. Lucio Fontana es un gran discutidor con el grupo de arte Madí, el grupo reunido en torno a la revista Arturo. Y Lucio Fontana va a generar una vanguardia que se va a conocer como el espacialismo. Y esa pregunta que hace un crítico, y si en vez de pincel utilizáramos un cuchillo, anticipan lo que va a ser la obra de Fontana. Fontana va a hacer cuadros, va a hacer telas, óleos, pero con una característica: va a insertar el espacio en la obra de arte. O sea, Fontana lo que va a hacer es cortar, perforar, horadar, agujerear de distintas maneras las obras que él hace, en este sentido de introducir el espacio dentro de la obra de arte. La obra de arte deja de ser solo creación estética y pasa a ser creación estética y espacio circundante. Bueno, ahí estamos viendo obras que la de arriba ha sido cortada con un cuchillo, por ejemplo, esta ha sido perforada de ambos lados con un elemento punzante. También juega con formas y juega con puntas. Acá vemos que la perforación que ha hecho ha sido utilizando distintos elementos, pero siempre con el mismo propósito. Hay un manifiesto que se conoce como manifiesto blanco, que es larguísimo y que habla de su preceptiva, y para mí me ha sido sinceramente muy difícil de entender. No solamente el espacialismo se introduce en el lienzo, en la pintura, sino también en las composiciones tridimensionales. Ahí vemos formas puras agujereadas. Y también en el mundo de la moda el espacialismo ha sido copiado, introducido, y no sé si se seguirán haciendo este tipo de modas, o sea, este tipo de indumentarias, pero cuando Loza lo consagra en el año 67 en París es un verdadero grito de la última moda. Bueno, con esto he querido bueno, poner en evidencia la década del 40, que después de un largo proceso, ya el arte se saca de encima varios cuestionamientos previos y el arte argentino puede inventar vanguardias. Continuamos con la década del 60 en Argentina, que fue una década bastante particular a nivel internacional inclusive. Quienes la vivieron dicen que ha sido la mejor década de la humanidad. No sé. Yo nací en esa década. No tengo muchos recuerdos. Bueno, hay hechos que van a condicionar, no voy a hacer referencia a todos los hechos históricos, sino a aquellos hechos que van a tener presencia y vigencia y condicionar, y en algunos casos determinar la producción estética de la Argentina. Bueno, la década del 60 se abriría con la Revolución Cubana, año 59, 1 de enero del año 1959, y es la primera revolución de habla hispánica, o sea, la primera revolución que habla español, lejos de la revolución rusa, lejos de la revolución china. Vamos a ver cómo se plasma en el quehacer estético de los artistas. Bueno, para contrarrestar la revolución cubana, Estados Unidos pergeña un plan que se conoce como el Plan de Desarrollo,
Sin embargo, ese plan de desarrollo es rápidamente abortado porque Estados Unidos sigue siendo tan imperialista como lo fue siempre y intenta invadir Cuba en el año 61. Bahía de los Cochinos marca un fracaso militar de Estados Unidos en contra de Cuba. El imperialismo yanqui va a seguir presente en las invasiones a Guatemala, Santo Domingo y el apoyo a prácticamente todas las dictaduras militares que hubo en el continente latinoamericano. Hay un hecho que es la crisis de los misiles del año 1962, que si bien olvidado, marca rotundamente esa época. ¿Por qué razón? Porque el mundo estuvo a centímetros de destruirse en una guerra atómica. La sensación con la que transitaron los jóvenes sobre todo y la gente de la década de 60 era esa. Era que en cualquier momento el mundo se podía acabar. Y tal vez esta idea de apocalipsis podría ayudarnos a entender lo que vamos a ver en cuanto a producción artística. Bueno, hay un hecho que es Vietnam, que Vietnam va a dividir a la sociedad, así como la revolución, perdón, así como, sí, la revolución rusa dividió a la sociedad, como la guerra civil española dividió a la sociedad, Vietnam va a dividir el mundo. Bueno, en Argentina se suceden los golpes de Estado desde el 30 hasta el año 76. Ahí puse golpe en el año 66, hubo otros. Hubo un golpe en el 55, otro en el 58, otro en el 63, otro en el 66, otro en el 70, hasta el 76. Pero ese golpe de Estado en Argentina va a estar seguido por una persecución a intelectuales y artísticas, intelectuales y artistas de la época. ¿Sí? Bueno, después hay movimientos juveniles que van a sacudir la humanidad, como es el Mayo francés, la Primavera de Praga y el Cordobazo. Bueno, este es el contexto eh, tembloroso, muy poco firme, sobre el que va a transitar la producción estética de la década del 60. Bueno, el 60 en la Argentina va a ser un periodo de desarrollo porque se han instalado varios capitales extranjeros que van a proporcionar riqueza a ciertos sectores de la sociedad. Muchos de esas empresas van a propiciar galerías artísticas, van a constituirse en mecenas del arte, inclusive instituyendo algunos premios. El premio ICA, por ejemplo. El ICA ICA Renault es una empresa de automotriz que tenía sede en Córdoba. Bueno, va a instituir un premio artístico. En el año 60 se va a crear el Instituto de Itela, que va a ser fundamental para la historia del arte argentino de la década del 60. ¿Por qué razón? Porque el Instituto de Itela va a incorporar y propiciar el desarrollo del arte moderno. Va a haber una serie de exposiciones, invitaciones de arte moderno, arte vanguardista, de, bueno, un grupo que era el grupo Siam di Tela, que era un grupo empresario que, bueno, tiene dinero suficiente como para hacer un instituto de formación artística, pero dentro de los cánones vanguardistas. Se van a abrir varias galerías. Yo, las que anoté ahí, Peuser, Lolay, Banriel y Bonoli, no van a ser las que le van a dar cabida a los artistas locales. Y bueno, hay una serie de hitos dentro de la década de 60. Yo no voy a hacer referencia a todos, ustedes saben que esto es un recorte, pero voy a referirme al informalismo, que ustedes ya tienen en el segundo teórico de las segundas vanguardias saben lo que es el informalismo, una muestra de arte destructivo, y básicamente a el grupo que se conoció como otra figuración. Ellos se llamaban otra figuración, pero la historia les puso nueva figuración. Bueno, y los 60 son un momento en que el arte va a virar hacia la vanguardia y hacia el internacionalismo.
el arte argentino va a ser reconocido a nivel internacional, no solamente por las invitaciones que se hacen de museos del primer mundo, sino también porque varias bienales internacionales, los premios de las mismas son ganadas por muestras argentinas. Bueno, el informalismo, si ustedes no recuerdan, lo vimos hace apenas 10 días, es un movimiento que va directamente a abolir las formas representativas y los elementos de representación. O sea, el óleo no se usa más, las figuras humanas tampoco se usan más. O sea, el tema principal, el actor principal del informalismo es los materiales. Materiales que nada tienen que ver con los materiales nobles. Arena, arpilleras, trapos, vidrios rotos, elementos de desecho. Bueno, esa es la nobleza del informalismo. El informalismo en Argentina va a tener una vida corta. Acá tiene una representación de Greco, que lo vamos a ver en otra fase, que consiste en dibujos y collage con chorreados. Bueno, esto es, acá Greco utiliza, aparte de palabras, utiliza alquitrán, o sea, materiales no nobles. Me olvidé de decir que en la década del 50 lo que había triunfado en la estética artística era la abstracción. La abstracción era prácticamente el lenguaje que transita toda la década del 50. La década del 60 va a ser una década que va a recuperar la forma. Bueno, Kemble es otro informalista, utiliza material de desecho, es muy usual que utilice arpillera doblada, arrugada, encolada, enyesada. Acá tenemos un ejemplo. Es una arpillera sometida a un proceso de yeso y cocida. Bueno, lo que importa es el material. El material es el gran tema del informalismo que descree en las creaciones del hombre hasta ese momento. Bueno, Di Benedetto, acá vemos otra variante y otra forma de arrugar la tela, utilizar otro elemento de empaste, en este caso betún y alquitrán, y otra forma de cocido. Bueno, en el año 61, 1961, en la galería Lirolai, no sé si la escribí bien acá, pero me entró la duda. No, es Lirolai, estaba escrito. La corregimos así, no pasamos vergüenza cuando la publiquemos. Listo. Bueno, entonces en el año 1961, en la galería Lirolai, Jorge López Anaya, Antonio Seguí, Wells, Kenneth Kemble, Barilari y otros más organizan una muestra de arte destructivo. Era un experimento que consistía en recoger elementos de desecho y de destrucción. Los artistas estuvieron varios meses seleccionando materiales que levantaban de la quema, la quema es un basural donde antes se quemaba, ahora no se quema. O sea, utilizan materiales ajenos a la pintura y escultura tradicionales. Entonces, sobre esa galería montan una desconcertante exposición. Aparecen rostros o sea, casi todos elementos tomados de la basura, que pueden encontrar en la basura. Ahí, bueno, ven una muñeca quemada, ataúdes también que tomaron de la quema, pero aparecían, por ejemplo, una bañera completamente chorreada de pinturas, cabezas quemadas, sillas, sillones tajeados. Eh, bueno, era una verdadera galería de terrores, ¿sí? Y que, bueno,
¿Qué es lo que significa? Bueno, no sé si esto significa algo, pero lo cierto que esta muestra de arte destructivo fue un hecho experimental que ponía en vigencia los elementos destructivos en la atmósfera de destrucción que vivía el mundo en esa época. Y antes de entrar en nueva figuración, lo que voy a hacer es referencia a esto. Hay una serie de publicaciones literarias, ¿sí? Hay revistas, había mucha circulación de revistas y de libros en esta época. La editorial universitaria de Buenos Aires, Eudeva, había hecho un plan de publicación de libros de bolsillo baratos que valían exactamente lo mismo, menos que un paquete de cigarrillos. Esto permitió una difusión de todo o de casi todo en muy poco tiempo a un bajo costo. Es decir, la gente iba mucho al cine, la gente tenía, la mayoría de la gente tenía poder adquisitivo para comprar libros y revistas, y el arte era un consumo casi cotidiano. Proliferan las revistas literarias, revistas de eh, poesía, cuento y teatro. Sin embargo, las revistas, aquí traje a colación dos, El Escarabajo de Oro y La Gaceta Literaria, son revistas que incluyen dentro de sus artículos secciones destinadas a las obras plásticas. O sea, había muchas secciones donde se reproducían fotografías, por supuesto, de las exposiciones, de los murales. El arte plástico, así como el ejemplo que di del pueblo de Alberdi, que se juntó para financiar los estudios de los hermanos Loza, estaba incorporado a la comunidad, década del 60. Bueno, y acá sí entramos a la nueva figuración. Hay un artículo de Juan Forn que habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis, habla de los cuatro jinetes de la pintura, en clara alusión a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Si no lo recuerdan o no lo vieron en el Renacimiento, son figuras bíblicas que aparecen alegóricamente a lomo de caballo, que es la muerte, el hambre, la guerra y la peste. Esos cuatro jinetes son los que cabalgan sobre el Apocalipsis. Bueno, en esta alusión que hace Ford, hace referencia a estos cuatro personajes que en esa época, estoy hablando del año 61, cuando se juntan, se convocan para hacer un arte que recupere la figura. Ahora bien, ¿cómo va a recuperar la figura? Vamos a ver que no va a recuperar la figura como lo veníamos viendo, sino de una manera completamente distinta. Bueno, es raro este grupo porque son personas que vienen de otra formación. Teira era abogado, Noé es psicólogo, es el único que queda en vida. Eh, Hay otro que es cantor, publicista, tiene una formación bastante ecléctica. De la Vega es estudiante de arquitectura, es decir, vienen de formaciones muy distintas, sin embargo, desembocan en uno de los grupos más innovadores que tiene la historia, que tuvo la historia argentina. Permanecieron juntos muy poco, del año 61 al año 65, 5 años estuvieron trabajando, pero lograron cambiar el pulso de la abstracción que traía el arte argentino hasta ese momento. Bien, estas son obras de estos autores, para que vean que hay figuras, pero la sensación que yo tengo antes de ponerme a analizar la obra es como si alguien hubiera arrojado una granada sobre cubos de pintura y esa pintura se ordena caóticamente sobre el lienzo. Esa es la impresión que tengo. Bueno, arranquemos por Noé. Eh, este grupo va a tener una exposición en la Galería Peuser. Van a ser rápidamente convocados a exponer y trabajar con el Instituto Di Tella. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos de estos personajes?
cosas. Yo quiero leer un fragmento de una crítica que se llama Marta Traba, una crítica de arte, y refiriéndose a los no figurativos, ella lo define como no figurativos, dice: Deira, Mació, Noé, de la Vega tachan, deforman, borran, satirizan, ensucian, violan. Repito: tachan, deforman, borran, satirizan, ensucian y violan. Bueno, este cuadro es un cuadro del año 62 de Luis Felipe Noé, se llama Mambo Noé, y acá se los explico, pero ¿qué es lo que hizo Luis Felipe? Tomó el cuadro y la pintura la arrancó de, el bastidor y la puso arriba. O sea, el bastidor también es parte de la pintura. O sea, una pintura tradicional lo que vemos es la parte de delante, que acá está puesta arriba. Pero el bastidor también participa de la composición. Y una cosa importante de los grupos de la década del 60 es que recuperan no solamente la forma, la figura, sino también la palabra. Van a aparecer conjunto a los dibujos, muchas veces inscripciones, pancartas, carteles. Bueno, Noé lo que hace es buscar durante 5 años una deconstrucción permanente del cuadro. Lo va a romper de las maneras más inverosímiles que a ustedes les pueda parecer. Acá tenemos un ejemplo. Nuestro Señor de cada día, el cuadro es una cruz. Si se fijan, el cuerpo está hecho con la técnica de collage. Y lo que sería la cara de Cristo está remitida a un televisor. Y si ven un acercamiento se van a encontrar que está firmado. No, firman con el apellido. Bueno, paquete Mantegna. Bien, lo que vemos acá son varios cuadros, ¿sí? Varios lienzos, puestos como si fuera un juego de naipes, eh, con sogas. Bueno, ¿por qué se llama paquete Mantegna? Yo le pediría que hagan un esfuerzo y vean la figura central. La figura central que nosotros estamos viendo es una cabeza en el centro y la planta de los pies. ¿Y por qué se llama paquete? Porque remite a este cuadro clásico de Andrea Mantegna, que es el Cristo muerto. Bueno, ese no es exactamente el título, es Desolación ante Cristo muerto, algo por el estilo. Pero es esa figura de Cristo en escorzo que vemos de los pies hacia el rostro del Cristo muerto. Bueno, en paquete Mantegna Noé con una sátira feroz, una causticidad inocultable, hace una cita a esa composición de ¿cómo se llama? De Mantegna. Bueno, este autorretrato es bastante particular. Les quisiera decir que esa puerta es una puerta de tamaño natural. Ese cuadro tiene 370 por 220. Se conoce como autorretrato. Y tiene en el centro, el centro que no es tan centro, en el centro de la puerta, la parte de arriba, lo que vemos es un retrato de Noé, pero firmado por Deira. Y lo interesante de esto es que uno puede abrir la puerta, yo no conseguí imágenes, pero si ustedes la consiguen van a ver que el fondo es un fondo de color amarillo pintado con una cruz. Y acá, cuando ellos hacen la exposición en la Galería Peuser, lo que hacen es invocar un texto de Henry Miller que define de una manera preciosa la poética de estos personajes. Dice Miller, citado por estos personajes: y cuando me mostréis un hombre que se expresa perfectamente, no diré que no es grande, pero no me atrae. Desecho las cualidades que empalagan, me inclino con alegría hacia los grandes e imperfectos. Su confusión me alimenta, su balbuceo es como una música divina en mis oídos.
y todo lo que no entre en este espeluznante espectáculo, todo lo que no sea menos estremecedor, menos terrorífico, menos loco, menos intoxicado, menos contaminador, no es arte. El resto es falsificado. Bueno, la nueva figuración es otra figuración, con estas características. Lo espeluznante, lo caótico, lo terrorífico, lo loco, lo intoxicado. Bueno, Noé va a seguir descoyuntando el cuadro. En Introducción a la Esperanza, que es un cuadro del año 65, no, del año 64. Bueno, el cuadro básico es el de abajo, ese cuadro prácticamente en blanco y negro, con algunos marrones, que es una representación de una manifestación. Ahora bien, de esa manifestación salen las pancartas, que son otros cuadros, que están fuera del cuadro. Y aparecen, bueno, los elementos populares típicos. Una propaganda cristiana, Cristo habla en una park. Una consigna política, manos limpias. Los colores de Boca, del club Boca Juniors. La figura de la izquierda arriba es la figura de Perón, que no es en absoluto inocente. En el año 55, desde el año 55 hasta el año 73, el peronismo fue prescripto y hay una ley, que no recuerdo el número en este momento, que castigaba con 1 año de prisión a aquella persona que mencionase a Perón o a los íconos peronistas, que silbase o cantase la marcha peronista o reprodujera la imagen de Perón. Bueno, a su manera, Luis Felipe Noé es un provocador. Es un provocador político y es un provocador estético. Bueno, y Noé inclusive va a hacer una muestra en Nueva York, que también van a ser todos cuadros descoyuntados. El título de la exposición se llama Introducción al desmadre. Y después de las semanas que duró la exposición en la Galería Bonorino tenía sucursales en varios países, no solamente estaba en Buenos Aires. Después que termina esa exposición que dura semanas, las obras se terminan tirando al río Hudson. Después de esto, Luis Felipe Noé no pinta durante casi una década. O sea, está en una búsqueda para ver de qué manera el arte puede representar la atmósfera que estaba viviendo. Esa fue una de las búsquedas de Noé que persisten hasta el día de hoy porque es un personaje vivo hasta no sé qué edad tiene, ¿no? Bueno, de la Vega, Jorge de la Vega es estudiante de arquitectura que abandona estudios y se dedica a esto. Lo que hace es una serie de collage, pero collage muy particulares. Tiene una serie, la serie Bestiario. Los bestiarios que eran libros medievales donde aparecían los monstruos, ¿sí? Los bestiarios de la Vega son, bueno, tienen alguna referencia a animales. Ahí nosotros podríamos ver, no sé, una cabeza de elefante. Para tomar textura, lo que hace es utilizar collage con trapos, sobre todo. Utiliza los chorreados, ¿sí? Y siempre aparece algún animal. Bueno, esto por ejemplo, Music Hall, Music Hall es también parte de este bestiario. Y esto aparece en todos los libros de crítica, pero define esta etapa de la Vega, ¿no? Quiero que mi obra choque con el espectador con la misma interioridad con que chocan todas sus partes entre sí, por pequeñas que sean. Una figura de nácar sobre una mancha, el número junto a una piedra, una bestia de oropel, una quimera de humo, seres midiéndolos con el vacío y un espejo para que se miren. Bueno,
Aquí, bueno, en este collage participan bueno, ilustraciones, los chorreados, incrusta botones, incrusta palabras, letras. Y acá, esto está incompleto, es una pena. Bueno, pero en Memoria de Sepulturero eh, lo que destacan es, a ver, espera un poquito, no, qué pena. Bueno, lo que destacan es dos rostros, me falta la otra parte del cuadro, pensaba que lo había puesto completo, que son dos máscaras humanas que están cubiertas por telas de distintos colores. Una es verde y azul y la otra es rojo y blanco. Y aparecen las figuras que ustedes pueden intuir allá. También tiene una serie que se llama Anamorfosis. Anamorfosis significa transformaciones. Eh, las transformaciones suceden, o sea, operan de qué manera. Depende de la cercanía que tenga el espectador con respecto a la pintura, las formas van a variar. Trabaja en Amorfosis y había dicho que este grupo se mantiene unido hasta el año 65, después cada cual sigue con sus propias experimentaciones, siempre dentro de la figuración. Y también dentro de Anamorfosis tiene esto, que es una serie de, acá se ve mejor, son rectángulos que depende de cómo los combine van a dar formas distintas. Los rostros son rostros tomados de, del mundo del arte, del mundo del cine. Los que aparecen ahí son rostros de Hollywood con unas formas curvilíneas, serpentiformes, no sé cómo llamarlas. Pero bueno, la anamorfosis acá opera de distinta manera. O sea, de la manera en que combine van a quedar planteadas las formas. Bueno, Mayo lo que va a hacer es esto. La forma la va a presentar. Acá es un rostro facetada en tres variantes horizontales. Vivir sin garantía se llama este cuadro de Mayo. Y acá la momia, y acá esto, el hombre machacado. Cuando recibe el premio de Itela en el año 63, Mayo dice que el cuadro resulta una síntesis de esa multitud que grita dentro del hombre. Representa las múltiples circunstancias que determinan un momento cualquiera de la existencia, formado por situaciones contradictorias o distintas, fragmentos de la realidad a la que estamos unidos por inesperadas conexiones afectivas. Bueno, esto es anterior, tiene una serie llamada Adán y Eva, que son cuadros, son formas planteadas con blanco y negro sobre los que chorrea los colores puros. Bueno, y después, a partir del año 64, empieza a circunscribir las formas a cuadros ovoides, ¿no? Bueno, esto lo dice Bruguetti, ¿no? Deira plantea seres monstruosos y cadavéricos. Mayó, personajes personajes poseídos por la gracia y la locura. Noé, individuos deformados por la violencia o la brujería, como máscaras de espanto o sarcásticas figuras guiadas por su fuerza ciega. Y de la Vega, extrañas figuraciones con apariencias de vampiros y esperpentos. Bueno, esa es la nueva figuración que plantean los Mayó, de la Vega y voy a hacer, cuando termine con la década del 60, voy a hacer una referencia de vuelta que creo que va a cerrar el concepto que estoy tratando. Bueno, había iniciado como informalista Alberto Greco, pero va a ser uno de los precursores del arte-acción. Está mal la fecha, no es 1935. Bien.
Bueno, Greco comienza siendo un pintor informalista, rápidamente se da cuenta que, bueno, que no alcanzaba para llenar sus expectativas estéticas, entonces practica lo que es el arte en acción o arte-acción. Tiene un ciclo que lo ejecuta en Europa, recorre Europa con sus verdaderas locuras, diciendo, el ciclo se llamaba Vivo Dito, Vivo Ditos, como se llama. ¿Y en qué consiste? Consiste en señalar. Él trabaja con un fotógrafo, por supuesto, porque esto es arte, eh, un arte performativo, un arte que pasa un segundo y desaparece. Lo que hace es señalar y dice, esto es arte. Por ejemplo, detiene una señora en la calle que va caminando por la calle, la circunscribe en un círculo de tiza y lo firma como una obra de arte. ¿Por qué razón? Porque la obra de arte es lo que el artista dice que es obra de arte. Y con esto Greco, eso no lo dice Greco, es para mí una interpretación mía, ¿no? Eh, Nuestra vida cotidiana está rodeada de cosas bellas, pero la costumbre, la rutina, el amontonamiento de imágenes nos impiden ver esa belleza. Por ejemplo, esto lo hace en España, Greco. Una vieja casona de un pueblo antiguo español donde cuelgan sábanas secándose. ¿No tienen encanto, no tienen belleza? Esa es una pregunta que yo me hago. Bueno, lo que hacía Greco es obra de arte señalada por Alberto Greco. La creación es un señalamiento. Lo que dice mi dedo que es arte, es arte. O toma, qué sé yo, un pobre hombre que lo ha convencido, que fue a hacer sus compras al pueblo, un campesino, y le pone a Alberto Greco y lo muestra como obra de arte. O si no esto, o sea, circunscribir una motoneta y firmarla como Greco. O esto, este, un, un policía. Bueno, después Greco tiene infinidad de representaciones que son. Eh, Esta, por ejemplo, no hay fotos, no conseguí fotos, pero en pleno Vaticano se viste de monja. Imagínense un joven barbudo, con una toca y con todo el vestido de monja, siguiendo las filas de monjas que van recorriendo la ciudad y haciéndose sacar fotos. Bueno, Greco es un personaje muy particular, es un personaje que eh, termina suicidándose y tal vez su suicidio tiene mucho de obra de arte, porque él mismo se consideraba una obra de arte. En un hotel español se corta las venas y con su sangre escribe sobre el espejo la palabra fin. Y lo encuentran con los brazos abiertos como si fuera un Cristo crucificado bueno, en una muerte moderna. Acá nos introducimos al arte y política. Bueno, la, la, la década de 60 es una década donde la ficción de la estabilidad es imposible. Hay toda una serie hechos violentos sobre todo, que impiden respirar paz en ese momento. Fue una década de gran polémica, estaba la discusión si el artista debía ser un comprometido político o debía dedicarse al arte, qué tipo de arte debía hacer, mientras en La Palm quemaba a los vietnamitas, mientras los imperios exterminaban africanos que estaban luchando por su independencia. Hay una discusión muy profunda. Traigo una intervención que hace un grupo de jóvenes. ¿En qué consiste? Durante meses aparece en las paredes, en los paredones de Buenos Aires y de Rosario, la palabra Tucumán. Primero Tucumán. Tucumán, un mes. Al mes siguiente aparece Tucumán Arden. Tucumán Arde, perdón. Y después aparece en una central de la CGT de los argentinos una muestra que tiene ese nombre, Tucumán Arde. Bueno,
¿En qué consistió esta muestra? Creo que es la mejor forma de mostrar la relación que existió en la década del 60 el arte y la política, ¿no? La relación arte y política. Un grupo de jóvenes viaja durante meses a Buenos Aires, a Tucumán. Tucumán, según la propaganda de la época, era el Jardín de la República. Y estos jóvenes lo que hacen es documentar la miseria, la ignorancia, el atraso, la represión que había en Tucumán. Documentan a través de testimonios gráficos, grabaciones, haciéndose pasar por estudiantes de sociología, entrevistan a la ministra de Cultura, por ejemplo. Pero bueno, hacer una documentación de toda la miseria que hay en Buenos Aires, en Tucumán, perdón, en el interior de Argentina. En ese entonces, bueno, había muchos conflictos. No había azúcar, por ejemplo, pero el azúcar era acaparada en los galpones de los productores para hacer subir el precio por una cuestión especulativa. Entonces, ellos van armando durante meses esta muestra hasta que en el año 68, en la sede de la CGT de los argentinos, ¿qué es lo que muestran esto? O sea, entra el público, se encuentra con datos, con fotos, con grabaciones, y este tipo de cuestiones. Denuncian al gobernador, que está relacionado con los ingenios azucareros, y después van poniendo datos que son terribles. Por ejemplo, los alumnos que entran a Tucumán. En primer grado, 39.000, de los cuales 2/3 no terminan el ciclo primario. Van tirando esos datos, sirven café amargo para, bueno, simbolizando que hay azúcar pero está escondida. Cada 3 minutos 30 se apaga la luz porque en ese lapso van muriendo chicos desnutridos en Tucumán. Es decir, es un acto político completamente. Bueno, ese fue un hecho donde ya las fronteras entre el arte y la política se habían disuelto completamente. Toda la década del 60 y del 70 fue, giró en torno a estas discusiones. Le muestro algunos ejemplos. Esto es una filmación que se transmitió en un noticiero. Era muy típico ver las muertes de la guerra. Esta es la guerra de Vietnam, donde un oficial de Vietnam del sur, perdón, ejecuta a un guerrillero del Vietcong. Lo mata delante de una cámara. Bueno, esa secuencia es tomada por artistas argentinos y aplicada es Castañino el autor. Y se le aplica la técnica de serigrafía. Bueno, si pueden ver, abajo está con técnica serigráfica la ejecución y arriba el dibujo que hace Castañino. Por supuesto que el oficial militar está representado como la muerte, ¿no? Y otras representaciones son estas, ¿no? Arriba pueden ver una cita de los fusilamientos del 3 de mayo, o los fusilamientos de Alegría del Pío, un cuadro universal de Goya, mezclado con fotos de Vietnam, ¿sí? Bueno, y antes de hablar de Ferrari, voy a hacer un corte.